Bueno, listo. Iniciamos la grabación de la clase. Vamos a ver si comenzamos. Y lo primero es ponernos de acuerdo en que apagamos todos los micrófonos. Si alguien necesita, levanta la mano. Gaby le va a, digamos, dar la palabra o bien escríbanlo en el chat y ella retransmite. Porque si no, temo que se nos corte, ¿no es cierto? Bueno, si es necesario después hago otro más. Yo no tengo problema en hacer un tercer horario si es que vemos que entre hoy y el lunes no lograron entrar todos, ¿eh? Dale. Bueno, arrancamos a ver con los que ven procesamiento de datos, módulo uno, introducción. Adentro, arrancamos. Comencemos. Eh, lo que les decía es que esto tiene una relación directa, todo lo que vamos a ver ahora, con lo que ustedes van a estudiar. Porque lo primero que preguntaba en uno de los videos es si ustedes sabían qué era lo que iban a estudiar o para qué iban a estudiar contador, licenciado en administración o alguna carrera que está relacionada con la ciencia. ¿Qué dijeron? Alguna carrera que esté relacionada con las ciencias económicas. Incluso les preguntaba si ustedes sabían en qué lugar estaba esto de qué hace un contador, qué hace un licenciado en administración. Y no sé si lo entendieron, que hay una ley que dice qué hace cada una de las profesiones. Hay leyes para que digan qué hace un escribano, qué hace un abogado o qué hace un médico. Bueno, la ley que dice qué hace el contador es la 2488 y entre otras cosas es una ley bastante amplia, es del año 73, así que imagínense que ninguno de ustedes había nacido cuando salió esa ley. Era una ley que dice que se encarga de organizar el sistema de información contable de una organización, el procesamiento electrónico de datos. En aquel tiempo era procesamiento electrónico de datos, que elaboraba costos industriales, que hacía un montón de cosas, pero en todos los casos es trabajar con datos e información. Y hoy se nos suman más cosas a eso, porque se nos suman que absolutamente todo lo que pasa en la realidad se hace a través de Internet, a través de una página web, a través de algún modo tecnológico. Entonces, fíjense la importancia que tiene esta materia en su futuro, porque hoy los contadores están enloquecidos con todo el tema de tener que entrar a internet para hacer una declaración jurada, para presentarle al sindicato, para presentar cualquier cosa, necesitan de algún tipo de aplicación a internet. A internet o en realidad a la red. Que esa red principal sea internet es lo que quiero que vayamos entendiendo. O sea, ustedes muchas veces en esto de saber tecnología confunden todo con todo. O sea, es lo mismo a lo mejor un navegador que un buscador. Y hay diferencias. Y es lo mismo una app que otra totalmente diferente a lo mejor y que tienen razones de ser distintas y que por eso funcionan distinto. Entonces, la situación hoy de los profesionales son que profesionales y no profesionales, porque yo considero que ustedes están estudiando en una universidad no para recibirse específicamente todos, porque imagínense, son más de 300 en procesamiento de datos y no salen 300 contadores por año. Muchos de ustedes seguramente quedarán a lo mejor en el camino, pero quiero que este camino que están transitando les sirva para un trabajo, para estar metidos en cualquier tipo de actividad y que diga, lo que vi en procesamiento de datos me sirve. Hoy a cualquier persona le sirve porque todos nosotros somos un número dentro de un gran sistema. Tenemos que hacer las presentaciones, tenemos que, si ustedes andan sin documentos y andan con el celular, pueden andar con Mi Argentina, que es el documento que está en el celular y que tiene absolutamente todo.
si tienen que hacer transferencias bancarias, no existen si no tienen una cuenta en un banco. Entonces, procesamiento de datos va a tratar de entender todo ese tema, va a tratar de conocer cuál es la evolución. Muchas veces dicen, ¿para qué das historia? Para que sepan desde dónde venimos, para que tengan una idea de cuál es el origen de todo esto y que lo que ustedes están viviendo hoy es muy nuevo. Es muy nuevo y muy cambiante. Y así como ha cambiado en los últimos 20 años, va a cambiar en los próximos 20 años. Y el cambio que yo viví, que llevo algunos más de 20 años cambiando cosas, cuando yo estudié en la universidad no había computadoras y lo más próximo a informática era una tarjeta perforada. Hoy tenemos computadoras que tienen el tamaño de un dedo. Entonces, bueno, ha evolucionado. Imagínense lo que va a evolucionar cuando ustedes tengan mi edad. Entonces, la cuestión pasa por tratar de entender cómo va a ir cambiando el hardware, el software, todo lo que vamos a tener que interactuar, en qué va a venir todo lo que hoy ya es un cambio tecnológico y un cambio muy importante. Ya hace 15 años atrás era otra la filosofía que había de hacer y entender el software, totalmente distinto. Hoy el software lo entendemos diferente. Ustedes lo entienden diferente a como lo entendía yo cuando empecé a dar clase. Es diferente la concepción del software. Y el profesional del futuro, el profesional que van a ser ustedes, o el técnico, o el laburante en ciencias económicas o en cualquier actividad, va a tener que conocer un poco cómo va a trabajar todo eso que es el dato, la información y el conocimiento. En lo que ustedes vieron seguramente en los videos, les explicábamos qué era el dato y la información y cuál era la diferencia fundamental. Y sobre eso vamos a trabajar. Pero me interesa que asientan si tienen idea de cómo es qué es el conocimiento. El conocimiento es aquello que vamos recibiendo y que lo dejamos todo adentro nuestro para en algún momento usarlo. Ustedes fueron recibiendo palabras cuando fueron creciendo y no todas las palabras las usaban en el momento. Claro, mamá, papá para dejarlos conforme y para poder tener algún premio, pero había palabras que ustedes iban incorporando en su lenguaje y que después iban, digamos, haciendo una construcción del lenguaje. Estaban haciendo un conocimiento del lenguaje. Lo mismo van haciendo con todo el conocimiento. Entonces yo voy absorbiendo cosas que las voy mamando de distintos lugares, las voy recibiendo de distintos lugares. Lo que tengo que hacer es juntarlas a todos, relacionarlas y ver cómo las voy a volcar hacia el futuro, las voy a volcar en mi actividad. Entonces ustedes no van a estudiar dato e información para un parcial, van a estudiar dato e información para tenerlo absorbido dentro de sus conocimientos y que después lo puedan relacionar con sistemas cuando están en tercer año y que lo puedan relacionar con contabilidad cuando está Carrizo dándoles una clase y está hablándoles de otro tema. Entonces eso es conocimiento, juntar absolutamente todo para poder hacerlo en uno solo. Sí, te escucho. ¿Qué pasa? Perdóname que te moleste, pero yo no estoy viendo hace un ratito ya la pantalla que tenía. Seguramente, no sé los chicos, quizás porque somos muchos, están algunos saliendo, entrando, y yo veo y escucho, yo sí, dicen. Así que yo sí lo veo, profe. Listo, hay algunos que te están viendo. Yo no Eh, veo nada, dicen, bueno. eh, Bien, yo lo que no veo son las Yo veo diapositivas. una No sé pantalla que los dice chicos si están procesamiento de viendo las datos diapositivas. que estudiaremos. se va quedando atrás el video. Bueno, vamos a ver cómo hacemos para dar una limitación en todo caso. La voz me la escuchan perfecta, ¿no? Para Sí, se dar... escucha bien. Se escucha bien. Bueno, Bien, Sí, sí, se escucha están bien. viendo datos, información y Sí, conocimiento. profe. bueno, eventualmente vamos a ver cómo hacemos una limitación, que lleguemos Bien, hasta muy bien. tanto Yo sí lo estoy viendo.
y lo vayamos viendo. Bueno, entendido o tratado de entender qué es conocimiento, vamos a volver al tema de dato e información. ¿Qué diferencia hay entre dato e información? Una de las preguntas de un práctico, por ejemplo, dice, ¿cuál es la diferencia entre dato e información? Y los reto a que si escucharon la pregunta, la pongan escriban, a ver si todos están de acuerdo con una palabra que defina la diferencia entre dato e información, para ver si lo entienden. Porque dato, según esta definición que a los que lo leen que estoy poniendo acá, que dice visible, no visible, ideales, cualquier cosa es un dato. Claro, cualquier cosa que pueda medir. Cualquier cosa que yo pueda medir es un dato o que pueda de alguna manera caracterizar. Si yo tomo un libro, ese libro va a tener determinados atributos. El dato tiene atributos. ¿No es cierto? Hay datos que tienen pocos atributos, hay datos que tienen muchos atributos. Pero, ¿cuál es la diferencia entre dato e información? Es lo mismo porque muchas veces se la utiliza dato e información en un modo prácticamente igual. Se dice, sí, porque los datos que tengo, en realidad, y la información que tengo, espera, ¿tengo dato o tengo información? Pongámonos de acuerdo. ¿Y cuál va a ser la diferencia? La palabra clave que define dato de información. ¿Te la escribieron, Gaby? ¿No te la escribieron? Sí, exacto, Utilidad. exactamente. La utilidad es lo que hace que un dato se transforme en información. ¿Sí? Yo siempre hago el mismo ejemplo. Si me dan el dato de un número de teléfono de una chica amiga o de un chico amigo que yo tengo interés en contactar, es dato si no tengo interés. Ahora, cuando yo tenga un interés en llamarlo, se va a convertir en una información útil para mí. La temperatura que hay en este momento en Copenhague es un dato, porque yo no estoy allá ni me interesa. Ahora la temperatura que hay afuera a mí me interesa porque tengo que salir dentro de un rato y quiero saber si me voy a poner un pullover. Entonces ese dato se transforma en información. ¿Qué hay en las organizaciones? En las organizaciones hay cantidad de datos. O sea, todo lo que ustedes están manejando al hacer los balances y todo eso son datos. Datos que, en la medida que los trabajan, los convierten en información. Cuando ustedes están tomando una factura que les dan de ejemplo para que hagan los asientos, ese dato que están tomando lo están transformando en una información que contiene, la factura dato tiene la fecha, tiene el importe, tiene qué cuenta corresponde a la compra, tiene un montón de datos que son información y esa información es la que van a usar para hacer un balance. ¿Sí? Eso es lo que se acumula como dato. Ahora, yo les pedí que vieran dos videos bastante cortos. ¿Y qué sacaron de esos dos videos bastante cortos? Del primero que seguramente lo van a volver a ver y van a volver a ver el tema, que es la Big Data, la tremenda cantidad de datos que existen en Internet y que ustedes los están alimentando a cada momento. Y por eso cuando hablen seguramente del tema con Adriana, que creo que lo van a hacer ya la semana que viene, les va a comentar que existen bases de datos estructuradas, que son las que ahora vamos a comentar un poco que pasan en las empresas, y las no estructuradas que son el despelote de datos que hay en Internet, porque ustedes están metiendo continuamente datos. Cuando están entrando en internet y están diciendo me gusta a un video o están diciendo me voy a adherir a tal página, están volcando datos, porque ustedes están votando por algo. Entonces eso YouTube, por ejemplo, lo toma a nivel global para saber qué es lo que más les gusta. ¿Sí? Hoy todo eso son datos
que son muy bien utilizados. ¿Por qué son muy bien utilizados? Porque los pueden acumular, los pueden guardar, los pueden trabajar y los pueden vender. Es plata, es plata. ¿Dónde están guardados todos esos datos? Esos datos que están guardados en internet, están en todos lados, pero los datos míos están protegidos porque yo puse mi dirección. A mí me preguntaron la edad y ese es un dato muy crucial, quiero que esté escondido. Bueno, en la Argentina hay una ley, la 25.326, que es la de protección de datos personales, ¿sí? Y el sistema de protección de datos personales rige en algunos países muy estricto. El modelo europeo de protección de datos personales es estricto. No te pueden pedir ningún dato porque es pecado más o menos saber del otro. Y en Estados Unidos es todo lo contrario. Los datos los pueden usar para cualquier cosa. De ahí están los problemas que se arman con los datos que tenía Google, que tenía ahora hay un juicio por esos datos y hay problemas porque parece que las votaciones las influyeron con los datos que conocían. Bueno, todo eso ustedes tienen que entender lo que es la Big Data, todo lo que estoy metiendo ahí. Alguien lo usa y alguien se vale de eso y alguien gana plata y mucha plata con todo eso. En la Argentina estamos protegidos. Estamos protegidos por una ley. Pero también hay una ley que dice prohibido robar y roban. También hay leyes que prohíben muchas cosas y están. Bueno, esta es una más. Estamos protegidos en el sentido de que si a mí me toman una encuesta, y ustedes lo tienen que saber, me tienen que decir que los datos que me están... ¿Me perdieron? Acá estoy. ¿A dónde me perdieron? ¿A dónde me perdieron? A ver. Se perdió. Estabas hablando de la ley, sí, es más, perdí hasta la imagen, la ley de protección de datos. Y en este momento es un momento importante también. Se cortó. Se cortó. Ahora sí se escucha, dicen algunos. Pero Se cortó cuando estaba hablando de la ley de datos. Bueno, voy a resumir un poquito la ley de datos. Yo les decía que la ley 25.326 de datos es una ley que sigue el modelo europeo medianamente, donde están protegidos, donde ustedes antes de dar un dato debieran ser informados para qué es ese dato y que ese dato va a ser destruido después de que se utilice para lo que les dijeron que se iba a usar. Por ejemplo, están haciendo una encuesta para saber los consumos o los consumos de un determinado producto y que después que esa encuesta sea utilizada, sus datos se van a destruir. Eso es lo que se supone que deberían hacer. O por ahí, Raúl, Ujú. ¿cuánta gente tiene COVID? Y por ahí los datos, que ahí cuando dice datos sensibles en cuanto a la salud, nosotros si estamos haciendo un estudio no podemos divulgar los nombres de quienes son los enfermos. Exactamente. Y por ejemplo, nosotros como responsables de las empresas no podríamos divulgar quiénes son los clientes, ¿sí? Son cosas importantes que uno no las sabe y se puede afrontar un juicio. O sea, los datos personales son personales y no pueden ser difundidos. Y el tema eso que decía recién Gabriela de la salud es importante porque, por ejemplo, está la ficha que ustedes hacen a lo mejor en un sanatorio o en un sistema privado y esos datos en la Argentina son totalmente privados. No así en Estados Unidos. En Argentina son privados y no pueden ser consultados por terceros. En Europa lo mismo. Y si a ustedes, por ejemplo, le hacen cualquier tipo de encuesta, no sé si eso se alcanzó a escuchar, les tienen que informar que está protegido sus datos por la ley 25.326, cosa que muy pocos encuestadores están haciendo y pueden ser multados por eso, ¿sí? O sea, la ley de protección de datos está vigente, es importante
y tiene una vigencia que debería ser controlada por el gobierno, por un órgano que lo debería estar controlando. ¿Sí? En realidad hay un órgano que los controla Sí. y es al único que, supónganse, si uno hace algún tipo de investigación, al que les puede proporcionar toda la información. ¿Sí? También una cosa que está en los videos y que yo no voy a abundar acá es que los datos, todos los datos o la información, la que estamos pidiendo, la que recabamos en la empresa, todos esos datos, tiene que cumplir con mínimos requisitos. Ahora, si no los cumple, al menos tenemos que ser conscientes que no los cumple. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo, que voy a usar esos datos, tengo que tener una idea de si eso es factible o no. Vamos a suponer que ustedes van a tener un examen y le dicen, mira, va a tomar tal tema. ¿Estás seguro? No, mira, muy seguro no estoy. Bueno, no me voy a ir pensando que va a tomar ese solo tema y resulta que después me toma otro. Claro, tenía que ser consciente de que podía tomar otro para estar preparado. Los requisitos del dato de la información, que yo simplemente se los voy a citar, los voy a escribir acá todos y los vamos a tener escritos, están uno por uno en la lección, están uno por uno explicados, y seguramente lo que yo tengo que imaginar de cada uno de estos datos son ejemplos. ¿En qué ejemplos tengo que el dato sea útil? ¿En qué ejemplo se me ocurre que un dato sea necesario, oportuno, disponible? Y para trabajar con todos estos requisitos, yo les voy a traer un poco a la memoria, si vieron el segundo video, el de página 12, que hablaba de las fake news, que están muy de moda actualmente por el tema justamente del COVID, todos los bolazos que corren por el COVID, que se puede se puede curar con, no sé, lavandina mezclada con ajo. Fíjense a qué punto hay falsas noticias, o sea, que no cumplen con el requisito de confiable, que ahora WhatsApp va a sacar una modificación. Ahora dentro de poquito van a tener una modificación dentro de WhatsApp donde cuando les mandan un mensaje reenviado va a salir un icono al lado para que hagan clic y busquen las palabras que están en ese mensaje en internet para saber si esa noticia es confiable o no es confiable. O sea, buscando de esa manera disminuir ese gran esparcimiento de noticias falsas que corren con el reenviado. Eso de reenviar un mensaje es muy peligroso y ya ha tomado otras medidas. El caso de WhatsApp los ha tomado al principio de la pandemia. Por ejemplo, no sé si recuerdan que al principio ustedes podían reenviar un mensaje a muchas personas y actualmente se puede reenviar a uno solo. No pueden reenviar masivo como hacíamos antes. Uy, qué lindo meme, se lo voy a mandar a todos. Y empezábamos tiki 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 a tildar y lo reenviábamos a cantidad de personas. Porque lo que más se reenvía, más allá de los chistes, son las falsas noticias. Inclusive hay países, como la India, que lo que más circula es el WhatsApp para noticiar a la gente. O sea, ellos tienen la costumbre de que las noticias se difunden a través de las redes sociales. Entonces, esta difusión a través de las redes sociales es muy perjudicial cuando hay fake news, cuando hay noticias falsas. Y tienen que ser conscientes ustedes que están cursando procesamiento de datos, que ya son universitarios, que están formándose y en algún momento muchos de ustedes profesionales o profesionales de la vida, todos, tienen que tener bien la noticia de que no todo lo que ven
es real y hay que ver cuál es la verdadera noticia y cuál no. Porque si no, hacemos caso a ese adagio que dice, miente, miente, que algo quedará. Y es lo que sucede muchas veces. Entonces, todos esos, así como yo les digo, la falta de confiabilidad, los otros requisitos son iguales de importante en la información. Y lo que yo voy a hacer cuando me ponga a repasar este tema y cuando me lo ponga a ver un poco, es ver cuándo es necesario, cuándo es oportuno algo. Y es oportuno cuando lo tengo en tiempo y forma. Ahí me dieron los horarios de procesamiento de datos. ¿Y cuándo me lo dieron? El martes de la semana que viene. ¿Y cuándo era la clase? Y era el jueves y el lunes. ¿Es oportuno? No, pará. No es oportuno. Entendible. Tiene que ser clara la información, comprensible. Si yo les hablo en términos extraños, o yo no les contaba bien la diferencia que había entre una cursada y una promoción, yo por más que le dé toda la descripción de cómo van a probar, no les sirvió de nada. Entonces, todas estas cuestiones son las que ustedes tienen que tener claras cuando manejan datos e información. Y cuando manejan datos e información, en términos de la empresa o en términos de la vida, ¿sí? El título de un informe tiene que ser acorde a lo que hay abajo en el informe. Eso lo vimos, por ejemplo, en ese pequeño video de Fake News. Se da que muchas noticias tienen un título y abajo cuando leen otro contenido, ¿sí? O bien, si lo quiero hacer, soy consciente de que estoy mintiendo olímpicamente, o trato de corregir ese tipo de errores. Bueno, en los videos que ustedes vieron, esto va pasando acá y les va diciendo qué es útil, qué es necesario. Esto no lo van a ver porque les debe estar corriendo las pantallas que no las alcanzan a ver, pero lo tienen que manejar bien para tener una clara data de qué es cada uno de las características que tiene el dato y la información. Y me voy a centrar en una de las características. ¿Cómo? Es importante, Raúl, que los chicos identifiquen cuáles son las cualidades que tiene que tener la información. Nosotros como contadores o profesionales de ciencias económicas, no solamente vamos a estar viéndolo en la materia de procesamiento de datos, sino que tenemos resoluciones técnicas que hablan también de cuáles son los requisitos que necesita tener la información. Y que por lo general siempre estamos hablando de los mismos requisitos, ¿sí? Correcto, justamente en lo que iba a hacer hincapié en uno de los requisitos, en que la información, los datos, son un activo, son un bien económico. Entonces, ¿cómo que son un activo o un bien económico? Si están en el aire, pueden estar en un pendrive. La información que tengo para estudiar procesamiento de datos, la tengo guardada en este pendrive o está guardada en un canal de YouTube. ¿Vale algo eso? Y sí, tiene un valor. Tiene un valor de activo económico. Ustedes ya deben haber estudiado qué es un activo o deberían ya estar metiéndose en ese tema. Eso de activo es el darle un valor en dinero a algo que a lo mejor no se ve. Porque si vamos al caso, la información no se ve. Está guardada dentro de un pendrive, está guardada en la nube, en algún lugar donde yo no la veo la información. La información que yo recabo de una estadística de mis clientes está en la nube. La información de las encuestas que ustedes contestaron sobre si tenían celular, si tenían cómo se conectaban, qué cosas les gustaban de la materia. Es un dato, es información que para mí tiene un valor. Y yo le puedo dar un valor económico
a ese bien. Y se lo puedo vender a otro profesor, me jubilo y se lo voy a vender al profesor que venga para que sepa qué darles a ustedes. Lo puedo almacenar y como profesional en ciencias económicas yo tengo que cuidar los datos, los bienes económicos de la empresa, ¿sí? Eso es algo que Gabriela lo puede explicar bien, pero todo lo que es bien económico de la empresa, cuando lo vuelco en un balance, yo tengo que decir de dónde saqué el dato, cuánto valía, en qué está respaldado. Yo sé que este auto es de la empresa porque estuve viendo los títulos de propiedad y estoy seguro y firmo que el auto es de la empresa. De la misma manera, el contador, el profesional en ciencias económicas, tiene que actuar sobre los datos y la información y tiene que cuidar o ser medianamente responsable. Digo medianamente porque lo va a hacer en forma compartida, a lo mejor con los tecnólogos de la empresa, de dónde está guardada la información, de cómo está protegida, de cuál es el cuidado que se tiene de los resguardos, de los backups. Todo eso es responsable el profesional en ciencias económicas. Y lo dice en las incumbencias. Y les cuento algo, todos los profesionales viejos, los que están en mi generación, no se dan cuenta mucho de eso. Ustedes saben que no soy muy conscientes de eso. Y los que tuve de alumnos en los últimos años, yo se los dije, les juro que se los dije, pero no sé si tomaron tanta conciencia. Así que lo que espero es que los próximos vayan tomando conciencia. ¿Por qué? Porque cada vez más la tecnología está ocupando un lugar muy importante en las organizaciones y cada vez más los datos y la información que levanta la tecnología ocupan un lugar más importante. Hoy hay empresas que son el 99% del valor es tecnología. Amazon no sé cuánto tendrá de edificios, autos o bienes físicos, pero Amazon, el gran valor que tiene, no está en los bienes físicos, sino está en lo que en economía llaman intangibles. ¿Qué nombre? Pero esos intangibles, porque no los puedo tangir, no los puedo tocar, son los datos, información, el conocimiento que tienen de sus clientes, el software que hay, todo el andamiaje tecnológico que hay alrededor del negocio. Entonces, fíjense si los datos y la información no pasan a ser tremendamente importante. ¿Sí? ¿Algo? Bueno, esto es un bien económico a tal punto que lo van a tener en los balances. El balance de Amazon o de cualquiera de Google, de cualquiera de estas empresas, tiene más valor en la parte de tecnología intangible que en el resto. Se amortiza, se puede vender, requiere una inversión para mantenerlo, se asegura, o sea, hay toda una serie de cuestiones que tienen que ver con todo lo que los contadores, los licenciados en administración, los licenciados en economía, los profesionales en ciencias económicas van a manejar. O sea, que todo dato es un activo, la información es un activo y tenemos que saber de ella. Y a tal punto que existe un grupo de normativas, las normativas ISO 27000, que dicen cómo se debe guardar, cómo se debe tratar, cómo se debe clasificar los datos e información. Hablan de datos e información. Ahora, alguno lo desayuné con esto de normativas ISO y no tiene ni idea de qué se trata. Bueno, ¿qué son las normativas ISO? Como el mundo es tan caótico, todos somos caóticos, entre algunos se tenían que poner de acuerdo y decir, bueno, vamos a normar algo. Y por ejemplo, alguien dijo, yo voy a, después de que Edison o quien sea inventó la corriente, dijo, bueno, yo voy a poner dos patas planas. Y otro dijo, no, yo voy a poner dos patas redondas. No, mejor yo voy a poner dos patas anchas. Y dijo, no, vamos a establecer una norma. Y así se juntaron un montón de ingenieros y establecieron una norma.
Y así como establecieron esa norma para la electricidad, empezaron a establecer normas para cada una de las cosas para que sean iguales en todo el mundo. Esas normativas se llaman ISO, ¿sí? Hay normativas ISO para lo que se les ocurra. Hay para electricidad, hay para motores, hay para papeles, hay para lo que se les ocurra, hay normativas ISO. Y esas normativas ISO son aplicadas en cada país por empresas que se encargan de controlar que las cumplan los fabricantes, que las cumplan las empresas, que las cumplan quienes dicen cumplirlas. No es cuestión que yo diga, no, yo estoy de acuerdo a lo que dicen las normas y hago cualquier cosa. Entonces, las normas ISO se hicieron, las 27.000, para información y dijeron que una información puede ser de tales tipos, confidencial, pública, privada, hicieron un montón de reglas para cumplir y muchas empresas dijeron, bueno, yo me voy a adherir a las normas ISO y las voy a cumplir. Entonces hay alguien, que en nuestro país se llama IRAM, que dice, bueno, yo te controlo que hayas hecho las normas ISO y pongo un sellito para que diga, este cumple. Listo. Nada más, no requiere gran cosa, pero hay veces que, por ejemplo, una empresa petrolera dice, yo voy a buscar proveedores que sean serios. Ah, bueno, ¿y cómo sé que los proveedores míos, los que me van a vender, son serios? Fíjate si cumplen con las normas ISO, porque si cumplen con alguna norma ISO, seguro que son serios. Entonces, busco a aquellos proveedores que hayan hecho ese proceso. ¿Entienden? Es un currito de ese tipo. Ya dentro de algunos años en alguna materia lo vamos a ver en profundidad. Pero por ahora es como para que se queden con eso. Sí. Entonces tenemos normas ISO para calidad. Ustedes van a ver que en algún lado hablan de las ISO 9000, las 14000 que son para el cuidado del medio ambiente. Como dijo recién Raúl, lo que se hace es normalizar una actividad. En cuanto a la actividad de información, ¿sí? De sistemas de información o tecnológicos, está normalizado por las normas ISO 27000 y todas las que les van siguiendo, ¿sí? Entonces, porque en calidad tienen la 9000, la 9001 y así. En seguridad está la 3800, pero lo que se hace es normalizar toda lo que sería una actividad. Correcto. Inclusive los profesionales en ciencias económicas pueden ser auditores de calidad de esas normas y pueden asesorar en eso y trabajar en ese tema. Creo que Adriana Hernández en algún momento se dedicó a ese tema, ¿no es cierto, Gaby? Yo soy auditora Ah, interna y externa de las ISO 14000, ¿sí? Y de las ISO de calidad, las 9000. Entonces, el trabajo que nosotros podemos llegar a tener es la de armar todos los procedimientos que tienen que ir cumpliendo los empresarios, las empresas. Y lo que se hace son manuales para cumplir con las normas, ¿sí? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Para qué? Para un tema de que los productos que tengamos, ¿sí? Como decía recién Raúl, que nuestros proveedores nos den productos, materia prima, que va a entrar en nuestro proceso productivo de determinada calidad. Eso nos asegura a nosotros que nuestro producto final sea un producto con determinada calidad. muy bien. ¿Ven? Tuvimos un plus. Todo esto nosotros como profesionales somos responsables de cuáles son los distintos tipos de formatos que puede tener la información. ¿Un correo electrónico es dato, es información? Sí, todos los documentos electrónicos, los PDF, las bases de datos. ¿Puede ser documento o dato los WhatsApp? Sí, son documentos, datos, los WhatsApp, los mensajes de texto, los mensajes verbales. Todo es
un documento que puede ser dato, puede ser información. Todo depende si lo guardo, si lo conservo, si lo utilizo. Incluso, bueno, van a haber distintos tipos de clasificaciones. Yo esto, como ustedes ya lo vieron, prefiero un poco pasarlo rápidamente y centrarme en las cosas que tienen que entender más que nada. ¿Hay algo de estas cosas que hayan visto que no las hayan entendido? ¿Nadie en el chat? Por el momento no tenemos a nadie en el chat que esté contestando. ¿O se durmieron todos? ¡Vamos, arriba! Bueno, me detengo en esta, que es una de las clasificaciones que es importante que ustedes la tengan porque la van a usar en muchas materias. Por ejemplo, hay veces que yo tengo que clasificar los datos o la información de acuerdo a la utilidad que le voy a hacer dentro de la organización. Unas son esa información que es una rutina o un procedimiento. Por ejemplo, cuando les dijo Walter Carrizo que hagan un plan de cuentas y que ese plan de cuentas tenía que cumplir con tales requisitos y que lo iban a usar de tal manera, y armaron un tipo procedimiento, una rutina de cómo se hacía y cómo se agregaba una cuenta, y harían un determinado procedimiento. Otros procedimientos son los que van a aprender a hacer seguramente en alguna materia más adelante, incluso hay una contabilidad que se llama auditoría, que es cuando hacen un control, cuando yo necesito tener información para un control. Por ejemplo, que me quedo con los totales de las cajas o determinados totales para las conciliaciones bancarias o conciliaciones de caja chica. ¿Escucharon hablar de estas palabras? Bueno, los que perdieron contabilidad probablemente no, pero las van a escuchar en algún momento porque es todo lo que tiene que ver con el control. Y, ¿saben una cosa? El profesional en ciencias económicas y todos los auxiliares de las ciencias económicas nos dedicamos más que a hacer cosas a controlar que las cosas se hagan bien. A controlar que las cosas se hagan bien. Y también puede ser que sea importante cuando la información tiene que hacerse a pedido, con una determinada finalidad, ¿sí? Bueno, después hay determinadas clasificaciones que ustedes van a considerar importantes, pero todo está apuntando a esto que yo les decía al principio, que el profesional en ciencias económicas en general, dentro de las incumbencias, tiene la tarea de crear, organizar la sistematización de datos e información. Es decir, que tiene que pensar cómo va a entrar el dato a la organización, cómo se va a guardar, qué requisitos tiene que cumplir, cómo lo voy a tener guardado y poder consultarlo en el momento que lo requiera, cómo lo voy a trabajar para poder obtener la información que quiera, sea un costo, sea un servicio, sea un informe que tengo que dar. Entonces, todo eso es importante que lo conozcamos, porque lo vamos a necesitar. ¿Y para qué lo vamos a usar? Para asesorar a las organizaciones, para ayudar en la administración, para tomar decisiones. Para todo eso vamos a estar usando datos e información. Pero para usar los datos, la información, lo tengo que tener ordenado. Esto es lo mismo que si yo les digo a ustedes, están acumulando en este momento, ¿y qué estás haciendo? ¿Yendo a la facultad? ¿A qué? Y no, por ahora estoy acumulando apuntes. ¿Ah, sí? Sí, estoy guardando las clases grabadas, estoy acumulando. Mira, tengo un montón de pendrive, tengo un montón de carpetas, ¿y para qué? Y bueno, porque quiero saber, quiero rendir una materia. Ah, bueno, rendí tal materia. Ah, no, tengo un lío que no encuentro nada. ¿Y para qué lo tengo entonces? Bueno, entonces lo que voy guardando lo tengo que tener ordenado para poder rápidamente usarlo. Porque si no, ¿de qué me sirve acumular? Si soy un acumulador por el solo hecho de amontonar, no me sirve de nada. Entonces yo los datos tengo que saber cuáles son los de buena calidad para tener guardados los de buena calidad. Los de mala calidad, haberlos desechado, que no me estén ocupando lugar y gastando espacio que requiero para otra cosa.
No puedo estar con un montón de cosas al mismo tiempo. Entonces me tengo que ordenar, tengo que ser metódico, porque en la medida que aprenda a ser metódico, me van a ser mucho más fáciles las cosas. Si yo soy metódico, sé dónde guardé los datos de tal materia, los datos de tal materia, cuál tengo que estudiar primero, cuál después, voy ahorrando tiempo y voy teniéndolo para tomar rápidas decisiones, ir haciendo una rápida utilización de esos datos. ¿Sí? Un poco lo que les decía Adriana en la clase de apertura. Planifiquen, tomen decisiones adelantadas al tiempo. Es decir, ¿cuándo voy a rendir la materia? Bueno, ¿cuándo la empiezo a preparar? ¿Cuándo voy a juntar tales o estos apuntes? ¿Voy a ir a clase? Bueno, fenómeno, que me sea de utilidad esa clase. Y lo voy guardando, lo voy acumulando para poder aplicar todo eso en poder rendir la materia. En el caso de un profesional en ciencias económicas, poder administrar bienes, manejar todos los bienes que tiene el ente, la realidad, poder mostrar esa información a terceros, que en realidad es lo que hacen muchos profesionales en ciencias económicas. Mostrar lo que pasa dentro de una organización a terceros. Por ejemplo, yo voy a tomar decisiones ¿con qué? Con los datos que me da el contador. El contador le va a dar datos al dueño de la empresa y con esos datos va a tomar la decisión. Voy a vender más, voy a tomar más empleados, voy a reducir los costos, voy a reducir los precios. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pero con los datos que me dio. Si esos datos están desordenados o cuando yo los pido no los tengo, no me sirven de nada. Y dentro de esos datos hay unos datos muy especiales que se llaman indicadores, que a veces es la conjunción de datos, es un grupo de datos. Por ejemplo, un indicador de la economía a veces es el grupo de datos que tiene distintos índices de la economía. Entonces, si la pobreza aumentó, si aumentó la desocupación, si aumentó esto, o sea, sumo un conjunto de datos que me da un indicador que la economía anda para la mona. Si en la empresa me bajaron las ventas, me subieron los costos, tengo indicadores que anda mal. O sea, son indicadores, ya vamos a ir viendo, y van a ver en más de alguna materia, indicadores específicos de la actividad económica. Van a ver indicadores como a lo mejor el índice de rotación de mercadería. ¿Qué es eso? Y un índice de cuántas veces rotó la mercadería que yo tengo para vender. Ah, y es importante. Y mientras más grande sea el índice de rotación de mercadería, puede querer decir que más veces estoy vendiendo mi activo. ¿Y es bueno o es malo eso? Y depende. O lo estoy rotando muy rápido y tengo que tener más stock o no. Pero me va a querer decir algo. Y yo como profesional en ciencias económicas lo voy a poder interpretar, que va a ser lo importante. ¿Sí? Entonces, inclusive con todos los indicadores, yo voy a armar lo que es un tablero de control. Es lo mismo que cuando van manejando un auto. Imagínense que ustedes van manejando un auto y les tapan el tablero de adelante. ¿Sí? No saben si tienen combustible, no saben si tienen corriente, si anda el auto, no saben nada. Nada, ni luces rojas que le prenda, como me pasó una vez que me dijo mi hija, papá, hace como 10 kilómetros que viene una luz roja prendida en el medio y saliendo humo de adelante. Y el único indicador que tenía, se fundió el motor. Pero, risa, jajaja, se fundió el motor. Entonces yo tengo que tener indicadores que me digan antes de que se funda el motor. ¿Sí? Y eso es el tablero de control que tiene varios indicadores. Los contadores, los licenciados en administración, cuando están manejando una empresa, manejan varios indicadores para poder tener una idea de cómo va la organización. Y el conjunto de indicadores se llama tablero de control. Bien, hay muchísimos datos entonces en las organizaciones, muchísimos datos, muchísima información. Ustedes van a ser los encargados de ordenarlos, de clasificarlos, de ver cómo esos datos son organizados como para que los pueda
buscar rápidamente. ¿Mm? ¿Y a qué vamos a recurrir para buscar esos datos? A la tecnología. Hoy día se va a recurrir a la tecnología. El dato, la información, todo eso va a recurrir permanentemente a la tecnología. ¿Y cómo guardo dentro de la tecnología el dato o la información? Si todo dato o toda información se debe guardar adentro de una computadora, ¿cómo se guarda? ¿Se achica y se guarda? No, dijimos que son letras y números. Y esta gran acumulación de datos, que le llamamos metadato, esto ya lo van a ver también en el módulo 2 con Adriana, todo lo que son las grandes bases de datos, es necesario que esté etiquetado, catalogado, que esté bien descrito. Es como les decía con los apuntes, si yo no les pongo a los distintos archivos un nombre y no los clasifico, y después cuando quiera buscar uno es un despiole. ¿Qué nombre le puse? Yo tengo una cierta codificación para poner los archivos. Todos los archivos de procesamiento de datos empiezan con PD. Todos los de análisis de sistema empiezan con AS. Si van al aula virtual llevan AB. Si es el módulo 1 llevan M1. O sea, uno los va buscando etiquetaciones para que estos datos puedan ser encontrados en el momento que los requiero. ¿Sí? Internet es una gran acumulación de datos. Yo puedo buscar muchos datos. Hay muchos datos que yo no me interesa que los estudien porque cualquier cosa está a un clic de distancia. ¿Para qué quiero que sepan algún dato que ustedes googlean en cualquier momento y lo tienen ahí al toque? No tiene mucho sentido. Entonces, el tema de el dato cuando ya está disponible y está bien ordenado y es fácil de encontrar, es como que no requiero memorizarlo o tenerlo, pero lo tengo que tener bien ordenado. Esa es un poco la cuestión. La recuperación que tengo que hacer, el uso de esos datos que tengo que hacer, lo voy a encontrar muchas veces en paquetes de datos que estén estructurados de alguna manera. En el caso de Internet, son datos no estructurados que los busco a través de buscadores. Ustedes conocen algunos buscadores seguramente. Conocen el Google, no el Chrome. El Chrome es un navegador. El Google es un buscador. Conocen otros que son horribles, que son el Bing. Hay buscadores, hay muchos buscadores que me ayudan a buscar datos. En este punto es donde me tengo que acordar de eso de la fake news, de que los datos en qué medida tienen que ser comprobables, certeros, etcétera. Ahí me preguntan qué diferencia hay entre un navegador y un buscador. El navegador es el que me permite navegar a través de distintas páginas. Si ustedes tienen, por ejemplo, el Chrome, fíjense que les permite el Chrome navegar por distintas páginas. Inclusive el Chrome tiene una serie de utilidades que aparecen a la derecha en unas pantallitas. Y eso es una cosa. El Chrome viene integrado con el Google. El Google es un buscador. Yo en el Google pongo una palabra o pongo una frase y es un buscador inteligente, que lo que hace es con determinados algoritmos provocar búsquedas. Fíjense que a veces, si los agarra algún virus maligno, un malware, como realmente se llama, o un adware, hay veces que ustedes tienen el Chrome instalado y cada vez que van a hacer una búsqueda, se les puede abrir un buscador como el Yahoo. Se les abre automáticamente el Yahoo. Y no, yo me gusta el Google, pero se les abre el Yahoo. O se les abre el Bing, que es otro buscador que hay. Hay otros buscadores que también funcionan sobre Yahoo, sobre Chrome, porque el Chrome es un navegador, sirve para navegar, como el Mozilla también es un navegador. ¿Sí? Entonces, hay formas en las cuales yo combino esos elementos. ¿Mm? Hay que tener cuidado porque ahí me está poniendo Flor Chromium, algo así,
alto virus, sí. A mí me agarró algo hace unos días, que ponía lo que ponía y me mandaba al Yahoo y no me sacaban de ahí. Y lo odio al Yahoo, desde ese momento lo odio más. Pero bueno, hay que tener cuidado con esas cosas. Eso lo vamos a ver cuando veamos malware. Les estaba diciendo entonces de esto, de la codificación que yo haga y que hace Google en su caso para sus datos. Por ejemplo, Google hace búsquedas inteligentes a través de algoritmos que son muy completos, que busca dentro, y por ejemplo las páginas web tienen que tener cierta forma para que sean buscadas de determinado tipo. Antes nosotros teníamos que buscar en un entorno local. Ahora lo buscamos en la red de redes. El mundo ya es transparente, ya estamos buscando en todos lados. Hoy ya trabajamos más con datos no estructurados, como es el Big Data, como es el blockchain. Blockchain también van a ver. Blockchain es otro tipo de cosa, es una base de datos con una estructura muy definida y muy segura y que se va a usar en muchísimas cosas. Se hizo famosa por algo que es la criptomoneda, pero no es solamente para la criptomoneda que se aplica, sino es aplicable a muchísimos campos, como hasta la medicina, se hace para contratos inteligentes, etcétera. Data warehouse son grandes acumulaciones de datos, y en esto tenemos el tema de la inteligencia artificial y la inteligencia social. Este es un tema en el cual ustedes van a tener mucha injerencia. La gran cantidad de empleos que va a haber en el futuro va a ser orientada a este tipo de analistas en inteligencia social. Es decir, analistas de sistemas específicos en la inteligencia social. Yo, empresario, voy a buscar un analista que sepa de inteligencia social para ver cómo capturar clientes a través de las redes sociales y esta gran masa de metadatos que tiene la Big Data. Entonces voy a hacer marketing a través de las redes sociales. ¿Sí? Esto es muy importante porque piensen que en el futuro estos van a ser los nuevos empleos que va a haber. Y en algunas carreras de ciencias económicas, inclusive, tengo el caso de Rosario, se da como complemento el título de analista social y hacen carreras en marketing económico, en comercio electrónico y todo eso para contadores y licenciados en administración, porque es una salida que es muy buscada y no hay gente que esté capacitada en eso. Ojalá nosotros en el futuro lo podamos hacer. Bueno, los metadatos se manejan más que nada en el contexto de Internet. Entonces, un poco este cuadro lo voy a tratar de poner todo para lo que tardan en verlo. Este cuadro es un poquitito lo que resume de la realidad a través de Google, de Facebook, de Instagram, de nuestros propios procesos, de nuestras propias organizaciones. Tenemos datos. Los datos nuestros, y esto lo van a ver todo en el módulo 2, los datos nuestros de nuestras empresas los vamos a tener estructurados dentro de las organizaciones. O sea, ahí vamos a tener los datos de nuestros clientes, vamos a tener los datos de nuestros productos, de nuestros proveedores, de nuestra contabilidad. Los vamos a tener en determinado tipo de estructuras. A veces manejados, todas las veces manejados por software como los que vamos a estudiar en el módulo 5. ¿Sí? En el módulo 5 vamos a estudiar software de gestión. Entonces, esos datos que tenemos en bases de datos propias los vamos a manejar a través del módulo 5. ¿Sí? Los vamos a manejar a veces en la nube, a veces en nuestra empresa, pero los vamos a manejar en base a datos estructurados. Y de la realidad de Google, Facebook, Instagram, TikTok, todo lo que se les ocurra, están bajando otro tipo de datos. Todos esos datos combinados son los que yo voy a disponer para tener información. ¿Sí? Les va a tardar en llegar a lo mejor la imagen, eso es lo que creo que puede estar pasando porque hay alguien que dice no se ve nada. Es un cuadrito que es el que está
que marca de la realidad. ¿Cómo estamos? Vamos bien, yo por lo menos estoy viendo metadatos. Bien, yo veo igual. Bueno, Bien. bueno. Y en las organizaciones entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a verlo en un contexto más local. ¿Qué es lo que ustedes trabajaron? Un poco para llevárselo a lo que hicieron con contabilidad 1, lo que hicieron en materias que ya tuvieron o que van a tener. Ustedes bajaron de la realidad datos a través de una factura. Le dijeron que habían hecho un gasto. ¿Y qué hicieron con esos datos que bajaron? Lo convirtieron en información. O sea, hicieron un asiento. Creo que aunque hayan perdido contabilidad, hasta ahí llegaron. Lo convirtieron en asiento. Ahora ese asiento, después, ¿qué lo hicieron? Ese proceso de convertir el dato en el asiento fue un proceso que le llamaban como registración contable. Ustedes hicieron el proceso de registración contable y obtuvieron asientos. ¿Correcto? Ahora, cuando ustedes hicieron ese proceso de registrar el asiento, lo hicieron para algo. O sea, el asiento contable, ¿para qué estaba hecho? Para después mayorizarlo, o sea que eso que era un dato, acá ojalá se viera, pero ahí aparece dato y que ese dato hace pif y se transforma, esa información que ustedes tenían se transforma en dato para una nueva información o un nuevo dato. ¿Sí? O sea, lo que para ustedes en un momento era información, que era el asiento contable, fue dato para otro proceso, para la información. Acá yo les estoy demostrando que todo dato es información cuando lo utilizo para algo y que toda información se convierte en dato cuando está disponible para un nuevo proceso. ¿Sí? O sea, este proceso de transformación es el que permanentemente hacemos en las organizaciones cuando estamos alimentando a través de un proceso, de un flujo, los distintos datos a distintos procesos que los convierten en información, que es un nuevo dato para un nuevo proceso que lo convierte en información. ¿Sí? Todo esto es lo que pasa en la contabilidad, es lo que pasa en la realidad, ni más ni menos. ¿Mm? Ahora, todo esto, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago todo este proceso? Lo hago a través de un programa que normalmente trabaja en un lenguaje de máquina, que yo no voy a entender ni me interesa entender, y donde introducimos datos que transformamos en información. ¿A través de qué? De los números binarios. ¿Sí? ¿Por qué de los números binarios? Porque es lo que entiende la computadora, no entiende otra cosa. Le trato de explicar otra cosa y no, entiende todos unos y ceros. Lo que pasa es que los unos y ceros, ustedes saben que se combinan y cada 8 unos y ceros, cada 8 bits los transformo en un byte. Y con un byte puedo decir algo. Y todo eso es lo que utilizo en todo lo que es el mundo binario. ¿Mm? Esto viene de hace muchos años ya, en el año 1850 Ada Lovelace armó un sistema matemático que eran los números binarios, y eso de los dos estados, prendido y apagado, es lo que me llevó a trabajar con los códigos binarios. Un 0 o un 1 es un bit. ¿Puedo decir algo? Sí, puedo decir sí o no, nada más, no puedo decir otra cosa. Ahora, si combino 8 bits, puedo decir un byte. Ah, y si yo combino esos bytes, puedo expresar 256 cosas. Y ya con 256 cosas puedo decir un montón de cosas. Entonces, la información en la computadora está en bytes. Cada byte es un símbolo. Y esto es lo que voy a tener adentro de una computadora, bytes. ¿Mm? Todo lo que le digamos a las computadoras son bytes. Cuando nosotros
subimos un archivo, subimos byte. Subimos una foto, subimos lo que subimos byte. ¿Mm? Si vemos un MP3, un MP4, vemos byte. Pero esos bytes están agrupados de una manera determinada dentro de la computadora, que hay un software, hay un programa que logra interpretarlos para mostrarme una película, para cantarme una canción, para mostrarme letras en una pantalla, ¿sí? Entonces, pero la medición última se hace en byte. Claro, son tantos los bytes que hay hoy que cuando hablamos de un byte hablamos prácticamente de un término, una A, una B, una C, un término. Pero después hablamos de 1000 bytes, en realidad 1024, que es un kilobyte, un megabyte, un gigabyte, un terabyte. Hoy ya estamos hablando mucho de un terabyte. Una capacidad de una computadora más o menos tiene un disco rígido de un terabyte. Aunque es un montón un terabyte, sirve para muchísimo. Un petabyte, son 1000 terabytes, una barbaridad. Un exabyte, un zettabyte, muchos bytes. ¿Sí? Esto lo tengo que saber al dedillo, como el Padre Nuestro. ¿Ustedes saben la diferencia que hay entre un metro y un kilómetro? Bueno, de la misma manera tienen que saber la diferencia que hay entre un kilobyte, un megabyte, un gigabyte, un terabyte. Por lo menos. Y un petabyte por cultura general, para no ser bruto. ¿Sí? Ahora, ¿cuántas cosas puedo escribir? Y fíjense, con un terabyte puedo escribir. Miren la cantidad de caracteres que puedo escribir. Hasta ahí son 1 billón. 1 billón de millones. Es un número bárbaro. Piensen que una Biblia tiene 2 millones de caracteres. Y acá puedo escribir 1000. No, que 1000. 1 millón de millones. O sea, 1 billón. Según la terminología, esto es un dato adicional. Según la terminología americana, ellos relatan distinto los millones. Para nosotros esto sería 1 billón o 1 millón de millones. Para los americanos, acá, no sé si están viendo, es 1 millón, acá es 1 billón y acá es 1 trillón. ¿Sí? Les digo porque trabajando en ciencias económicas es necesario saber cómo es la terminología anglosajona y la europea. Bueno, hasta acá un poquito lo que yo tenía pensado para la clase de hoy. No puede ser que llegue tan justo. Pero más que nada porque yo lo que quería era dejar un poco abierto a que ustedes hagan preguntas o entablezcamos dentro de lo posible un diálogo a través del chat. Y acá les daba algunos números que llaman la atención. Un cerebro humano puede almacenar un contenido similar al de internet, 1 petabyte. O sea que el cerebro humano, si lo comparamos con una computadora, todas las computadoras del mundo no serían comparables, ¿no? Y la supercomputadora más grande del mundo en este momento puede emular el cerebro humano de una lombriz. El cerebro humano, el cerebro de una lombriz. Así que imagínense cuán lejos estamos y cuánto van a progresar en los próximos años, ¿no es cierto? 302 neuronas, ahí está un dato que es totalmente anecdótico, ¿no es cierto? No rompí nada. Bueno, yo quería dejar abierto un espacio acá sobre el final a todas las preguntas. Tengo clase de nuevo a las 3, así que yo estoy disponible por las dudas, las preguntas que tengan, las inquietudes que les hayan provocado los videos, si es que los vieron. Sé que no todos los vieron porque no me dan los números si es que todos los hubieran visto, pero por lo menos tratar de ver
qué dudas les depara, ¿no? Raúl, ¿por qué, por si queda alguna duda, cómo hago yo para cursar esta materia? ¿Tengo que ver los videos? ¿Qué es lo que vamos a hacer en estas clases? ¿Por qué no les comentamos a los chicos para que sepan qué van a hacer en las clases de teoría? Primero ellos tienen que mirar el video, ¿no? Para venir a estas clases, como para que sepamos de qué estamos hablando, ¿no? Correcto. Déjame. Yo este año me propuse hacer la materia por las necesidades de la pandemia y porque creo que es muy bueno para ustedes hacerlo así. Que la materia tenga un componente virtual muy fuerte, que son todos los videos. Fíjense que en los videos está prácticamente toda la materia. Pero me alcanzan solamente los videos. Y si uno le pone dedicación, mucho esfuerzo y todo, hasta puede prescindir del profesor, pero nunca estaría de más hacer el esfuerzo de participar de los teóricos para hacer este intercambio, este complemento que yo les quiero dar, que no es exactamente lo mismo que está en los videos. Yo voy seleccionando de los distintos videos distintos temas, distintas partes de los videos. En realidad las diapositivas de los videos es prácticamente las mismas que vamos a ver acá. Hay alguna nueva, alguna distinta, hay algo variable, puede haber algo nuevo. Pero lo que trato es que les sirva de complemento como para reafirmar y plantear las dudas de lo que hayan visto en los videos. Evidentemente, si ustedes no ven los videos, no me sirve de nada venir a clase porque voy a escuchar un pedacito de la película. Es como que vayamos a una conferencia que hablan sobre una película y yo no vi la película. Bueno, voy a entender algo, pero lo voy a aprovechar mucho más, va a ser mucho más provechoso si yo asisto habiendo visto. Y el otro tema es por qué yo ayer les dije, vieron, no sé si alguno buscó en el diccionario, lo de aprehendido, porque no es lo mismo aprender que aprehender. Yo lo que quiero es que aprehendan. ¿En qué consiste? El proceso de enseñanza y aprendizaje a veces se puede dar, hace muchos años, siglos atrás decía, la letra con sangre entra, y estaban con un látigo los profesores. Yo creo que el látigo me saldrían corriendo a mí, entonces no me serviría. Entonces busco una herramienta que me parece mucho más eficiente, y es la que ustedes comprendan lo que se está viendo, lo conversemos, lo vayan entendiendo como algo propio, lo vayan adquiriendo como un conocimiento. Entonces, al haberlo absorbido, después ya no tienen una necesidad de sentarse a estudiar, porque ya lo charlaron, lo vieron como si fuera un tema que estuvieron charlando a la hora del mate. Yo no sé si ustedes, por ejemplo, algo que están charlando o un chisme que le pasan a la hora del mate, se tienen que poner después a repasar y a estudiarlo para tener que recordarlo. No, simplemente lo recuerdan. Entonces, un poco lo que yo pretendería es que traten de hacer estos aprendizajes como una forma en la cual van tomando ese conocimiento en una forma en formación, formarse. Yo lo que quiero es formar personas. Porque el conocimiento de lo que tienen que buscar, el dato, lo buscan en internet. Lo buscan en internet, pero formarse es otra cosa. Sí, te escucho, Gaby. Perdón, Raúl. Entonces, esto serían clases como para hacer algunas consultas, como para participar más. Que los alumnos puedan participar más. Yo creo que sirve para reforzar
darle un orden a todo lo que vieron, porque en este caso fue muy fácil el tema, pero en otros casos a lo mejor no es tan sencillo, por ahí surgen preguntas, y darle un orden de cosas que hubieran demorado a lo mejor más horas en ver, sacarme la duda y trabajarlo. O sea, yo voy a estar con este esquema de dar la clase y tratar de liberarme 14-20 o 19-20-20 para que después nos queden, si quieren, 20 minutos, 30, 40, lo que ustedes necesiten para hacer preguntas, ponernos a charlar, dialogar sobre los temas, hacer lo que ustedes quieran, pero que les sirva para algo. Y me sirve en la medida que yo ya lo conozco el tema, entonces puedo aprender preguntando, ¿sí? Bien. Acá hay alguna, bueno, Ivana Carrizo está diciendo que está genial la modalidad, que en mi caso estuve, ya he mirado los videos y ya está todo tomando apuntes, así que hoy terminó de cerrar. Ivana, esa es la idea que podamos tener, ¿sí? Como dice Ivana, la idea es que todos puedan empezar a ver los videos y acá cerrar el tema, y si hay dudas que consulten, ¿sí? Porque es un espacio que les estamos dando como para poder cerrar el tema. Si hay algo que quedaron dudas, que los puedan ver. Pero Raúl se tomó el trabajo de grabar todas las clases que antes dábamos en las aulas, ¿sí? Para que ustedes tengan el material disponible en el momento que ustedes deseen. La idea es que venir a estas clases, ¿sí? En caso de que no hayan entendido algo, los invitamos a que sí o sí estén en la clase. Y en el caso de que no hayan podido venir, recuerden ver los videos. De todas maneras, de teoría tenemos 2 horarios, el día lunes, ¿sí? De 19 a 20, no, a 21, y el día jueves de 13 a 15 horas, ¿sí? Bueno, la idea es esa, que podamos hacer lo que ha hecho Ivana ya. Una... Hay 2 trabajos, Sí. 2 prácticos de clase. No, ahora los corrijo. En realidad, los prácticos esos de clase, fíjense lo siguiente. Dos cositas digo, a ver, espera, si no, una era que yo bien hubiera querido grabar los 8 módulos y tenerlos todos disponibles para que el que quiera ir adelantándose y mirando módulos pueda hacerlo. Hay algunos módulos muy interesantes. Creo ser bastante entretenido hablando, y si no lo soy me gustaría que me lo digan y hagan las críticas que correspondan. Pero vamos a tratar de ir habilitándole en la medida de lo posible, avisándole que ya están listos. Pero por ejemplo, sé que está listo el módulo 3, el módulo 5 no, el 4 tampoco. El 4 lo tiene que hacer Adriana, ya lo entregaba creo esta semana. El 5 lo tengo creo que medio resuelto, pero me falta un video. Del 6, del 7 hay videos hechos, pero me gustaría complementarlos un poco. Con respecto a los trabajos prácticos, ahí voy a la respuesta que me hacía Cristina o Caterina, alguien, no sé. Bueno, alguien me hacía una pregunta recién, porque hay 2 prácticos de clase, Romina. Hay 2 prácticos de clase que están vencidos. No, después los voy a cambiar la fecha, le voy a poner fecha más adelante. Lo que pasa es que esto del aula virtual la hemos tenido que estar armando, y la verdad que estuve bastante atareado para armarla. Ahora lo termino de revisar y ya se las habilito para que esté. Piensen, el 1, hay una serie de ejercicios que es no difícil de hacer, sino laboriosos, pero que les sirven para aprender. O sea, mi idea de un trabajo práctico es que sirva para algo. Entonces, hay preguntas que son para razonar un poco, para sentarse y tratar de pensarla. Si yo copio lo que respondió mi compañero, no me sirve de nada, no lo hagan. Si yo no lo voy a controlar si lo hicieron o no lo hicieron. Es un control para ustedes, porque en la medida que ustedes están buscando y están razonando cuál es la respuesta que corresponde, están estudiando.
están estudiando. Entonces, la idea es que esos prácticos que les pueden llevar entre 15, 20 minutos cada uno, son 15, 20 minutos de estudio y que después de hacer las actividades, al menos en este primer módulo, de todas esos tiempos que yo les di, ya no necesiten más tiempo para estudiar, ya lo tienen estudiado, ya lo saben. A lo máximo pegar un repaso a alguno que sea medio dudoso, pero nada más. El práctico 2 es un poquito más complejo, a lo mejor porque tiene alguna pregunta en que hay que razonar un poquito más, o elaborar, o contestar algo más, pero tampoco tiene grandes complejidades. Yo los voy a ver qué fue lo que pasó, que a lo mejor fue un problema mío de ponerle mal la fecha. Los que sí están inhabilitados, porque me encargué de inhabilitarlos, son los prácticos del módulo 3 en adelante, para que nadie quisiera meter a resolverlos cuando todavía no están listos. ¿Eh? Así que no sé si hay alguna otra pregunta que hayas leído. Sí, acá Pacheco está preguntando las planillas de Excel, tenés que hacerlas. Y en realidad se van a dar cursos, ¿sí? Ustedes tienen 3 horarios, entonces chequeen bien el tema de los horarios, pero fíjense que dice teoría, los lunes a las 19 y los jueves a las 13, después hay otra línea que dice trabajos prácticos, esos trabajos prácticos son los prácticos que ustedes van a ir haciendo en los distintos módulos, ¿sí? Que los va a estar dando Adriana Torres, y después dicen clases prácticas. En esas clases prácticas van a estar viendo Word, Excel, van a estar viendo también PowerPoint, y por ahí se nos van ocurriendo otras cosas y también las van a estar viendo, ¿sí? Así que utilicen las distintas clases, no es necesario que los empiecen a realizar ahora, porque esas van a ser clases que van a empezar la semana que viene. Bueno, acá Facundo dice todo muy claro, profe, estas clases están ayudando a comprender la teoría y los videos del aula. Esa es la idea, Facundo, excelente. Bueno, Gianella, buenísimo, dice, por la explicación del Excel. Y bueno, no sé si tienen dudas, si quieren participar. Bueno, de todas maneras, hasta este momento yo estoy grabando aún, así que esta clase va a estar completa, puesta todo el tiempo de grabación, que exactamente es 1 hora 30 minutos. La voy a poner completa, no me voy a poner a editar ni nada, el otro día estuve editando, no voy a editar, así que van a escuchar hasta esto. Bueno. Bueno, listo. Acá los que quieran suscribirse al canal de YouTube, ayuda para saber cuántos seguidores tenemos y va avisándoles cuando suben nuevos videos. Bueno, y acá los chicos están listo. Que están muy buenos los videos de YouTube, que ayudan mucho y son muy comprensibles. Bueno. Que ha hecho Raúl durante este último cuatrimestre, y se están notando que a los chicos les está sirviendo. Así bueno, eso es lo que más me gustaría, que les sirva mucho. Raúl por todo lo que hizo. Bueno, muchísimas gracias y hasta siempre en este mismo canal. Los veo a ustedes el próximo jueves. ¿Sí? Y avísenle a los que no entraron que el lunes los espero a las 19 horas. ¿De acuerdo? Profe, gracias. Muchísimas gracias a ustedes por estar ahí. Gracias. Gracias, Raúl, excelente. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao.